Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. El pasado domingo 26 de abril se registró el primer caso de COVID-19 en Santander y se trata de un niño de 3 años de edad. Es el primer caso en un infante residente en Bucaramanga, quien se encuentra aislado en su casa. El menor de edad está relacionado con un paciente confirmado que realizó un viaje previo al exterior. Hasta el momento, Santander presenta 40 casos, de los cuales en Bucaramanga se registran 19, Floridablanca 10, Barranca Bermeja 6, Cimitarra 2, Curití 1, Concepción 1 y Piedecuesta 1. Del total de contagiados en el departamento, 3 han fallecido y 26 se han recuperado de la enfermedad. De los 3 fallecidos, 1 es proveniente de Barranca Bermeja y 2 del municipio de Floridablanca. Además, a nivel nacional, los casos registrados llegan a 5.949, 269 muertos y 1.268 recuperados. La situación de la pandemia es alarmante, no solo por el tema sanitario, sino porque los municipios los tomó sin plan de desarrollo aprobado, sin ingresos por impuestos, sin planes de contingencia, sin los equipos y los medicamentos requeridos y la multiplicidad de las necesidades sociales y económicas que afrontan principalmente los estratos bajos. La crisis generada por la pandemia tiene a los alcaldes al borde de un ataque de nervios, teniendo en cuenta que también tienen en la nuca a los entes de control que los vigilan, los auditan y los ponen ante el escarnio público. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Gobernabilidad en tiempos de pandemia, el tema que vamos a analizar con 3 alcaldes de Santander. A esta hora al alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hash Manrique, y le preguntamos de una vez cuál es el diagnóstico del COVID-19 en el puerto petrolero. Bienvenido. ¿Cómo está, Juvenal? Pues el diagnóstico que estás presentando se ha ido modificando. Nosotros lamentablemente tuvimos un fallecimiento de un trabajador de la industria petrolera y a raíz de esto se pudo hacer un cerco epidemiológico muy rápido. Es un trabajo conjunto entre la empresa privada y la alcaldía que nos permitió identificar, hacer multiplicidad de pruebas, identificar un grupo que dio positivo y de este grupo ya todos, a excepción de uno, ya están recuperados. La única persona que nos está faltando en este momento por recuperación está con buenos síntomas y estamos esperando la prueba de control para que volvamos a estar, digamos, en 0 casos en Barranca Bermeja, pues lamentando profundamente el fallecimiento de un trabajador. Bien. Bienvenido, alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno. ¿Y cómo es la situación del coronavirus en la Ciudad Dulce? Bueno, Juvenal, un saludo a usted, a Alfonso, a Oscar, a las personas que nos están viendo. El balance en Floridablanca, pues como usted lo mencionaba ahora que iniciábamos, hemos contado con 10 casos confirmados. Fuimos de los primeros municipios en el departamento de Santander que contó ya con casos confirmados y pues lastimosamente se han presentado decesos en el municipio. Sin embargo, pues eso es lo que más nos motiva a trabajar incansablemente para fortalecer nuestro sistema de salud, para garantizar de alguna manera pues que se dé un aislamiento preventivo, que de verdad la gente lo cumpla, porque yo creo que eso es fundamental, que la gente se quede en sus hogares, pero hoy estamos sufriendo una crisis económica con esas familias que no tienen cómo subsistir durante estos tiempos de cuarentena. Ya se viene una apertura nuevamente de algunos sectores económicos, como lo hemos visto con el sector de la construcción, con el sector de las manufacturas, pero aún así hay familias que aún se nos quedan pues en ese entredicho de que están sin una oportunidad de cómo generar ingresos, y pues todas esas cosas serán las que tocaremos aquí. De verdad, Juvenal, gracias por el espacio, y a los 2 colegas también muchas gracias. Bien. Y también saludamos al mandatario chucureño, Oscar Rodríguez. ¿Y cómo es el panorama del virus en San Vicente? Bueno, me alegra mucho saludarlo, gracias por la invitación, a los alcaldes, colegas, Alfonso El Hash, Miguel Ángel Moreno, un saludo afectuoso. En San Vicente, Chucurí, estamos trabajando muy juiciosos todas las entidades, la población civil. No tenemos casos de coronavirus, gracias a Dios, tampoco hay casos sospechosos, y hemos estado trabajando
cumpliendo los lineamientos del gobierno nacional, los decretos expedidos. Son muchos los decretos que el gobierno va publicando diariamente, los anuncios que él también hace de manera periódica. Pero en San Vicente estamos muy contentos, tranquilos. Se han organizado muy bien todas las instituciones dentro del puesto de mando unificado, equipos que nos reunimos constantemente. También hemos contado con la participación de la ciudadanía para ubicar unos puntos de control al ingreso del territorio. San Vicente, municipio de 120.000 hectáreas, colindamos con Barranca Bermeja, buena parte de ellas, y las comunidades han estado muy atentas para que tengamos puntos de control las 24 horas del día. Del mismo modo, no contamos con un hospital público. San Vicente es una sede del hospital público del Carmen de Chucurí, de la ESE, en convenio que se firmó con la gobernación, pero con la coordinadora en la sede en San Vicente se ha trabajado de la mejor manera. Estamos organizando muy bien para que nuestro personal médico tenga toda la protección, al igual que la Policía Nacional, el Ejército de la República y todas las personas que estamos colocándole el pecho a la brisa para garantizar la vida y la salud de toda la población. Lo que decía Miguel es muy cierto. Estamos nosotros en una balanza de dos derechos, de dos intereses. El derecho a la vida y la salud, que es el más importante, pero ahí empujando está también la economía familiar. Los hogares que durante más de 40 días no han podido generar ingresos. También tenemos que pensar en ellos de una forma muy regulada, muy responsable. Estamos haciendo todas las acciones necesarias para sostener la economía, pero garantizar la vida y la salud de toda la población en San Vicente de Chucurí. Bien, en ese mismo orden, alcalde Hars, comenzamos con usted, está el tema del plan de desarrollo. ¿Cómo está? ¿Hasta dónde quedó? ¿Todavía siguen trabajando en él en su formulación? ¿Van a cambiar las prioridades con respecto al plan de inversiones? Alcalde Hars. Muy bien, claro, el gobierno nacional no ha hecho ningún cambio en las fechas. Muchos alcaldes hemos pedido que se haga un análisis profundo acerca de los tiempos para poder adaptarnos mejor en nuestros planes de desarrollo a estas nuevas circunstancias. Sin embargo, hemos tenido primero que cambiar el modelo de cómo hacemos las cosas. Las audiencias se han hecho de manera virtual. La semana pasada tuvimos algunas de ellas para la que fue la segunda versión de nuestro plan de desarrollo, ya con los ajustes de acuerdo a los conceptos del CTP. Y por supuesto que existe un análisis financiero que hace que también el plan de inversiones cambie. Nosotros tenemos una relación directa en nuestros recursos propios con Ecopetrol en cuanto al impuesto de industria y comercio, el cual se ve seriamente afectado. Ya tuvimos un primer mes de casi 5.000 millones de pesos menos de ingresos, y la perspectiva económica, pues por supuesto que está cambiando en la parte de los ingresos, tanto de esa empresa, pero también del comercio como tal. Barranca Bermeja esencialmente es una ciudad comercial y tiene un difícil panorama frente a lo que va a ser los ingresos. Entonces revisamos en el histórico el año 2016, cuando se dio la crisis petrolera. Hemos tratado de tener esa base como un análisis de rentas de la ciudad, y solamente para este año, para hablarle puntualmente un ejemplo, ya tenemos un recorte en las expectativas de más de 30.000 millones de pesos en recursos propios. Todo eso, por supuesto, al final va al plan de desarrollo. Nos ha tocado hacer un ajuste muy importante a él. Además de eso, conceptualmente el plan de desarrollo tendrá cambios importantes que tengan que ver con toda la mitigación, tanto en la capacidad de reacción de salud de la ciudad, lo cual termina siendo una buena noticia alrededor incluso de esto, porque son las prioridades nacionales. Hay que invertir en la ESE municipal, hay que invertir en todo el sistema de salud, pero además de esto, todo lo que implica, como decía Miguel y Oscar, en todas las inversiones para que el microempresario, para que el empleo, para que las oportunidades sean mucho más amplias. Tenemos que pensar desde planes de choque iniciales que tengan que ver con la parte ambiental, de desinfección, hasta el apoyo de microempresas y empresas para tener capital de trabajo
para tener financiación, para tener estímulos de diferentes áreas, y eso entonces involucra un repaso general. Ayer tuvimos Consejo de Gobierno prácticamente todo el día. Hoy continuamos en el Consejo de Gobierno para tener listo el plan de desarrollo que le vamos a llevar al Consejo el 1 de mayo. Y por supuesto que nos tocó hacer nuevamente la tarea de muchos ítems porque pues el escenario cambió y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a estos nuevos tiempos, sin olvidar proyectos obviamente estratégicos para la ciudad, sin olvidar el ADN de lo que hemos considerado desde un programa de gobierno que se inscribió el año pasado, pero pues aceptando las realidades que tenemos. Aproximadamente, alcalde Hash, ¿para cuándo estaría ya radicado del Consejo el plan de desarrollo? Debe estar radicado ya esta semana. La idea es, ya tuvimos confis ayer, tuvimos programa de gobierno ayer, hoy tendremos programa de con sesión de Consejo de Gobierno todo el día. Y si terminamos hoy los ajustes, la idea es estarlo presentando pasado mañana al Consejo y convocar a las sesiones extras para que empiece el debate todo el mes de mayo o el tiempo que necesite el Consejo para poderlo hacer. Bien, alcalde Moreno, ¿cómo avanza su plan de desarrollo? ¿En qué estado está? ¿Cuándo lo va a presentar el Consejo? Bueno, Juvenal, pues definitivamente todo esto del COVID-19 y las diferentes cosas que se han venido con él, pues nos obligó a reinventarnos, como de alguna manera también lo decía Alfonso, porque estamos en un punto en el que nosotros inscribimos un programa de gobierno y la realidad ha cambiado muchísimo, ha cambiado sustancialmente, y eso nos lleva a nosotros a pensar muchos sectores, pero ya de una manera totalmente diferente. Vea cómo, por ejemplo, Florida Blanca, que es una ciudad turística y es uno de los grandes fuertes y uno de los focos importantes dentro del plan de desarrollo, pues lo lleva a uno a tener que reinventar el cómo se va a mover el turismo en su ciudad durante los próximos meses y durante los próximos años, porque lo hemos hablado con ANATO, con FONTUR, con diferentes autoridades, y digamos que el asunto es que el turismo no va a ser de aquellos sectores de la economía que se reactiven ni pronto ni fácil. Primero, pronto no, porque pues, la gente no puede salir de sus hogares, no podrá haber turismo. Y ya cuando empiece a haber esa posibilidad, seguirá el temor, seguirá una desconfianza y será uno de los sectores de la economía que difícilmente se vaya a activar tan rápido. Entonces, pues como más o menos se plantea, nos tocó reinventarnos. Aquí nos tocó pensar en la salud, pensar en la economía, pensar en los ingresos de esas familias que viven del día a día, porque ha sido una de las situaciones más complejas. Siempre se ha hablado de informalidad y nos vinimos a dar cuenta de que somos un país que definitivamente su gran porcentaje de la población vive de la informalidad cuando llegamos al punto en el que quedamos confinados o quedó la población confinada en sus hogares y vino una situación en la que el hambre empezó a atacar, en la que empezaron a aflorar muchas dificultades. Entonces, todo eso lo estamos nosotros reinventando en nuestro plan de desarrollo, pensando en esas metas a corto, mediano y largo plazo que nos van a permitir, primero, reactivar la economía, porque ya no solamente se trata de un tema de crecimiento económico, sino de que no vaya a decaer la economía como es lo que se ha visto y como es lo que se ve que ocurrirá sencillamente con diferentes sectores de la economía. Y segundo, ver cómo se fortalecen unos sectores que ya lo decían los dos colegas, pues de alguna manera habían sido abandonados, ¿sí? El sector de la salud ha sido una de las quejas grandes de la ciudadanía y uno de los temas tal vez más desatendidos históricamente en nuestro país. Y hoy el empezar a hablar de salud como un pilar fundamental, el invertirle recursos de una manera tan inmediata, pues claro, en 40 días no vamos a solucionar los problemas históricos de 3, 4 décadas en el sistema de salud, pero indiscutiblemente esa es nuestra tarea ahora y la agenda cambia totalmente por el panorama que estamos viviendo. Desde luego el plan de desarrollo tendremos que presentar al Consejo Municipal ya este viernes 1 de mayo todo, digamos que el cúmulo de metas y de programas que se están presentando desde nuestra administración para la ciudad de Florida Blanca. Y lo que esperamos, por supuesto, es hacer un ejercicio bien interesante con el Consejo Municipal para posteriormente poder socializarlo a toda la comunidad y que se sepan cuáles son esas metas relevantes para Florida Blanca. Sí, pero se ha tenido que, digamos, sacar esos proyectos importantes que ustedes traían de su campaña y meter otras prioridades. Alcalde Rodríguez, por ejemplo, ¿qué ha sacrificado usted de estos proyectos que usted traía? Juvenal, San Vicente de Chucurí tiene una situación en donde la prioridad antes de esta pandemia
también era la salud. No contamos con una AS pública, está el sistema deteriorado totalmente, y por eso en nuestro programa de gobierno siempre la prioridad nuestra fue fortalecer la salud, el servicio de salud en nuestro municipio, la promoción y la prevención, y eso lo estamos nosotros afianzando en este plan de desarrollo, que por supuesto debemos hacer algunos ajustes en el plan de inversiones, pero no cambia notoriamente lo que queríamos nosotros en la campaña, que es desarrollar el campo. Hoy, más que nunca, vemos la importancia del campo en nuestro país. San Vicente es una gran despensa y requerimos nosotros vías para que nuestros agricultores puedan comercializar sus productos. Muchos productos llegan al área metropolitana de Bucaramanga, llegan a nuestro municipio hermano de Barrancabermeja. Con el alcalde Alfonso hemos conversado para el desarrollo vial, esa vía que une San Vicente con Barrancabermeja, pero en la mitad está la Ruta del Sol. Uno compite cuando tiene conectividad y una de esas es el mejoramiento de la infraestructura vial. Entonces ahí vamos, la salud, las vías, el desarrollo rural y apoyar muchísimo los emprendimientos. Con el SENA estábamos adelantando desde el principio de nuestro gobierno unos convenios y unas alianzas estratégicas muy interesantes. Ya teníamos aquí nuestra bolsa de empleo, teníamos la oficina del SENA funcionando en San Vicente de Chucurí para apoyar a todos esos emprendedores, y como lo decía Miguel Ángel, nos dimos cuenta hoy en la pandemia en la cantidad de informalidad que existe en nuestros territorios y tenemos que empezar a crear y apoyar esas nuevas empresas. Entonces, en San Vicente, pues afortunadamente no cambia mucho nuestra proyección que teníamos de desarrollo. Hay que fortalecer mucho más aún lo que es la salud. Esa será la prioridad de todos los gobernantes, articularlo con nuestro señor gobernador aún más, porque tenemos un proyecto gigante, que es el Parque Mundial del Cacao. Proyecto que debemos continuar. Yo sé que no será fácil la reactivación de la economía en el territorio, en Colombia, en todo el mundo, pero el turismo se tiene que acomodar a las nuevas expectativas de la gente. Aquí en nuestro municipio tenemos tanto para ofrecer, tenemos toda la cultura cacaotera, tenemos la serranía de los Yariguíes, tenemos el embalse Topocoro muy cerca, tenemos sitios hermosos, paraísos naturales, que poco a poco se irán activando, y por eso el turismo natural, el ecoturismo, el agroturismo, el turismo comunitario serán también una prioridad en este programa de gobierno, en ese plan de desarrollo que estaban ya incluidos en el programa de gobierno. Entonces, Juvenal... Pero más o menos, ¿para cuándo me va a presentar el plan de desarrollo? No, el 1 de mayo. Ya lo hemos conversado, ya está listo y va a ser debatido conforme establece las normas, pero no veo ningún inconveniente, Julio. Bueno, le voy a meter el dedo en la llaga porque es que el gran tema hoy es que no tienen plata los municipios. Uno entiende que los primeros meses es para recoger la platica del impuesto predial, de otro tipo de recaudos, y yo no entiendo cómo hacen ustedes para lograr contratar personal, mantener eso en funcionamiento y poder ayudar a las comunidades. Alfonso El Hash, ¿cómo está haciendo usted para raspar la olla? Primero, ahorrando mucho, revisando algunas inversiones que no son necesarias en este momento. Tercero, por ejemplo, en un caso tenemos excedentes de iluminación Yariguíes, que es la plata que se recoge por la tasa, y esos excedentes del año 2019 pues estaban para obras de expansión. Esas obras de expansión las estamos analizándola para suspenderla y para que esos recursos podamos utilizarlos para ayudar a tener recursos para todo el componente de riesgo y muchísima gestión a través de Ecopetrol. Por darle un ejemplo, nos hemos reunido con ellos y hemos hecho un acuerdo que está alrededor de los 10.000 millones de pesos, donde empezamos a hacer consignaciones a más de 35.000 familias de 160.000 pesos, donde tenemos unos 7.000 ayudas alimentarias aproximadamente. Ayer estábamos inaugurando el laboratorio para pruebas rápidas en Barrancabermeja, perdón. Pero los barranqueños que no son petroleros se van a poder beneficiar de esa totalmente, porque la base de datos, en el laboratorio sí, el laboratorio es para la ciudad,
y las inversiones para la gente provienen de la base maestra de Planeación Nacional. Toda la base, Planeación Nacional nos ha entregado bases de datos a las alcaldías, donde ha clasificado en 4 niveles a las personas. En nuestro caso tenemos 42.000 jefes de hogar y a los 42.000 jefes de hogar le vamos a llegar. Entonces, eso ha pasado además con diferentes entidades, ha pasado también con algunas organizaciones gremiales como Pro Barranca Bermeja, que ha hecho también gestiones, supermercados tan famosos como La Quinta también Sí. nos han ayudado bastante. Entonces, la gestión, por un lado, es importante de recursos. Por otro lado, la capacidad de activar algunos sectores. Por ejemplo, hicimos el primer mercado campesino virtual en nuestra ciudad. Entonces, también buscamos alternativas, no solamente de entregar algo, sino de potenciar lo que ya algunas personas vienen haciendo, pero haciéndolo de manera distinta. Alcalde Moreno, además de no financiar fiestas y festivales, ¿de dónde más va a sacar plata para sostener esta crisis económica que se está realizando en todo el país y especialmente en su municipio? Pues Juvenal, aquí nos tocó partir de premisas básicas como la solidaridad, ya lo decía Alfonso, tuvimos que recurrir inclusive al sector privado para que nos acompañen en la superación de esta situación. Se nos han unido diferentes almacenes de cadenas, supermercados, empresarios, colegios, universidades, que nos ayudan también a llevar, por ejemplo, auxilios alimentarios a las familias pues, que más lo requieren. Recordemos que Florida Blanca es una ciudad que tiene los cerca de 300,000 habitantes, donde más o menos el 92% reside en estratos 1, 2 y 3, y nada más en estratos 1 y 2 alcanza a tener el municipio 60,000 hogares. Entonces, hemos tenido que recurrir a esa solidaridad empresarial que de alguna manera existe en el municipio, pero también a los recursos propios. Florida Blanca pues tiene unas finanzas sólidas o venía teniendo unas finanzas sólidas, ya lo que hemos hablado aquí pues es evidente. Mientras este mes teníamos una meta de recaudo, esa meta se alcanzó cerca del 1 o 2% nomás en el impuesto predial. Entonces estamos con unas finanzas desde luego lesionadas. Hemos tenido que utilizar recursos del balance fiscal, es decir, recursos del año anterior que alcanzaron a sobrar, recursos que este año estaban destinados a otros asuntos y que tendremos que ir eventualmente cancelando. Y dentro de las cosas que hemos venido hablando, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda y con algunos ministros de diferentes ramos del gobierno nacional, pues está el tener que reorientar esos recursos y reorientar esa inversión tal vez que se pretenderá hacer en los próximos años. Entonces, pues ahorita no estamos pensando, por ejemplo, en la construcción de un escenario deportivo, sino en la superación de la crisis que se viene en salud y la crisis económica que se viene. Entonces, es muy ir de la mano con la realidad que estamos viviendo y tal vez con las necesidades que se surten en este preciso instante. Desde luego que va a haber un momento en el que los municipios vamos a estar muy, muy, muy lesionados en nuestras finanzas, Juvenal. Ya por ahí he escuchado propuestas de parlamentarios que hablan de la necesidad de revisar qué se va a hacer con los presupuestos de municipios, por ejemplo, de sexta categoría, que sus finanzas dependen muy de las transferencias de la nación, de la sobretasa a la gasolina, de los recursos que llegan cuando no tienen regalías. Entonces, sobre esa base, definitivamente el tema económico va a jugar un papel fundamental. Lo está jugando ahorita que hablamos del tema del plan de desarrollo, en el pensar esas metas, porque no, si bien tenemos que ser ambiciosos en el qué queremos para nuestra ciudad, tenemos que ser también responsables en no pensar una ciudad que no se acomode a la realidad que hoy estamos viviendo. Es algo clarísimo. Las finanzas están lesionadas, los recursos no están ingresando. Estamos apenas en el mes, digamos que 2, en el que estamos sorteando las consecuencias de esta pandemia, y vendrán cosas pues, cada vez más complejas. Claro, la reactivación económica que empezó el día lunes pues nos va a ayudar muchísimo, porque ya abriendo el sector, por ejemplo, de la construcción, empiezan muchísimas personas a laborar. Abriendo las manufacturas, definitivamente también entran muchísimas personas a laborar. Pero hay cosas que de pronto no hemos visto. Abierto el sector manufactura, pero si no hay consumo, no hay recursos, no se está moviendo la economía, pues tampoco va a ser sencillo y vendrá una pérdida grande de empleos, vendrá una pérdida grande de ingresos por parte del municipio. Claro, el impuesto predial se facturará y llegará a los hogares tal vez, pero no habrá con qué pagarlo.
Industria y comercio, este año estamos recaudando lo del año pasado, pero hemos tenido que correr el calendario tributario para no afectar digamos, la economía de esas empresas, que nuestro tejido es total de microempresariado. Entonces, al correr eso y este año no estar ellos generando ingresos, el año entrante va a ser un poco más complejo, Juvenal. El año entrante, el impuesto de industria y comercio que se recaude de este año, pues lo veremos muy, muy, muy lesionado en la medida en que pues, no se está ejerciendo la actividad industrial, la actividad comercial como se venía haciendo. Entonces, lo decía Alfonso, si había una meta y ya están 5.000 millones por debajo, aquí en Florida Blanca ocurre algo muy similar con el impuesto de industria y comercio y con el impuesto predial, que son los dos músculos financieros que permiten apalancar diferentes programas. Por ahora, las finanzas aún nos permiten seguir llevando auxilios alimentarios, seguir, digamos que una situación particular que también está ocurriendo en Florida Blanca, ayudándole a las comunidades y sorteando lo que viene ocurriendo con esta temporada de lluvias. Usted recuerda, Juvenal, que desde el 28 de enero hemos tenido diferentes desastres en Florida Blanca, lo que pasó en Villa Piedra del Sol, en Santa Coloma. Después, en febrero, se nos vino la lluvia fuerte que generó afectaciones en Santa Bárbara, en Villas de San Pedro, en Villa Leonor, en Santa Inés. Ahora mismo, hace unos 15, 20 días, el 4 de enero, tuvimos una situación muy similar en el asentamiento humano Somiflor. Han tenido una pandemia de necesidades ustedes, pero grandes. Se han sumado muchas cosas y los recursos, pues claro, presupuestalmente están ahí y es muy difícil explicar que el presupuesto está, pero la plata no ha ingresado y luego que se pagan las cuentas a las que está en el papel. Y tras de cotudo con paperas, porque al alcalde de San Vicente le tocó, además de esta grave situación, sobrellevar la caída de la vía entre San Vicente y Bucaramanga. ¿Cómo ha logrado usted tratar de soportar esa situación, alcalde? Trabajando muy fuerte, de la mano con las comunidades, con un equipo extraordinario que tenemos en la administración pública municipal. El señor gobernador también está muy atento, Juve, esa vía que usted menciona es la vía principal a Bucaramanga, por donde transita el 90% de los vehículos, especialmente de alimentos. Esa vía esperamos a que esté habilitada a más tardar en 1 mes y medio. Entonces, inmediatamente intervinimos las vías alternas, la vía que nos comunica con Barranca Bermeja, la hemos estado manteniendo en buen estado, la vía que nos comunica con Zapatoca también, nuestras vías veredales para vehículos de carga liviana, vehículos más pequeños. Hoy en San Vicente se puede respirar tranquilidad porque no hemos estado incomunicados y haremos el mayor esfuerzo para evitarlo. Pero sí necesitamos, por supuesto, tener esta vía lo más pronto posible y le agradecemos al señor gobernador que actúe con premura. Y las vías veredales, San Vicente municipio una potencia agrícola. Gracias a Dios el campo sigue trabajando de la misma manera. El 90% de la economía gira en torno al campo. A nuestros agricultores de verdad agradecerles, reconocerles lo importante que son para todos. Entonces estamos haciendo un trabajo muy planificado para que tengamos buenas vías terciarias, la vía con el Carmen, las diferentes carreteras, y esto genera que haya un comercio en el municipio ya con las aperturas que el gobierno nacional ha habilitado, pues San Vicente empieza a reactivarse. Hay que pensar en los pequeños comerciantes, en aquellos que estuvieron durante más de 1 mes sin la posibilidad laboral para poderles ayudar, brindarles todo ese respaldo. Y bueno, con toda la seguridad y confianza puesta en Dios, Juvenal, para que esto siga caminando con mucha fortaleza y trabajando todo el tiempo que tenemos disponible para mantener el municipio a flote y pensar en que lo que se viene tiene que ser mejor. Bien, era el tema del diagnóstico del COVID-19 en sus municipios, el tema del plan de desarrollo y el tema del manejo o la falta de recursos. Alcaldes Alfonso El Hash, Miguel Moreno y Óscar Rodríguez, ya seguimos charlando acerca de gobernabilidad en tiempos de pandemia. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos.
¿Necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud? Haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Si vas a salir, sigue estas recomendaciones. Hacer uso del tapabocas. Debe cubrir boca y nariz y se debe cambiar diariamente. Si usas carro, limpia las manijas de las puertas y el timón con alcohol o pañitos desinfectantes. Si tienes una moto o una bicicleta, desinfecta el manubrio, así como el casco, guantes, gafas y rodilleras. Identifica un lugar donde puedas lavarte las manos. Abstente de saludar con beso, abrazo o dar la mano. Cuando vuelvas a casa, quítate y desinfecta los elementos que han sido manipulados en el exterior. Lávate las manos y, en lo posible, báñate antes de tener contacto con los miembros de tu familia. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Gracias por continuar con nosotros. La pandemia dejó a los municipios al desnudo, sin plan de desarrollo, pero también sin recursos. Ahora seguramente quedarán los grandes proyectos de inversión que los mandatarios anunciaron en sus campañas. Pues es claro que el plan de inversiones para el cuatrienio deberá tener cambios porque hoy se tienen otras prioridades. Además, están las grandes críticas a la manera como los mandatarios afrontan su gobierno durante este tiempo de crisis. Y sobre esto vamos a referirnos en esta parte de Corrillos con los alcaldes de Barranca Bermeja, Alfonso El Haj, de Florida Blanca, Miguel Moreno, y de San Vicente de Chucurí, Óscar Rodríguez. Gobernabilidad en tiempos de pandemia. Alcalde Miguel Moreno, comenzamos con usted en esta segunda fase. Y bueno, uno empieza a ver las redes sociales y empieza a ver críticas que no se está atendiendo a las comunidades, que se está invirtiendo plata en cosas que no son. ¿Cuáles han sido las verdades y las mentiras alrededor de esas críticas que se han generado frente a su gobierno? Pues que se han dado, que son comunes y normales ya en tiempos de gobernabilidad. Pues Juvenal, yo creo que eso es normal y es el ejercicio habitual del gobierno de contar de alguna manera con críticas, y eso también nos obliga a revisar cómo viene funcionando la administración. Desde luego que nosotros todas esas críticas las revisamos, las analizamos, algunas en las que con toda seguridad la ciudadanía pues presentará su voz de protesta. Nos han solicitado que, por ejemplo, hay barrios que aún no se alcanzan a cubrir, que ya de alguna manera pues se han puesto, por ejemplo, lo que a nivel nacional se ha presentado de los trapos rojos. Entonces, frente a estas situaciones, nosotros lo que procuramos es atender de la manera más rápida y oportuna estas comunidades que de alguna manera se sienten desatendidas. ¿Qué ha pasado? Como le decía Juvenal, en los estratos 1 y 2, por ejemplo, en Florida Blanca tenemos 60.000 hogares y llegarle fácilmente a los 60.000 hogares no es tan sencillo. Por ejemplo, al inicio, cuando iniciamos el proceso de entrega de auxilios alimentarios, nos decían, ¿por qué ya fueron a este barrio y a este no?
Entonces, claro, pues con una posibilidad de entregar cerca de 1.000, 1.500, hasta 2.000 auxilios alimentarios al día, pues cubríamos 1, 2, 3 barrios. Por ejemplo, cubrir el barrio La Cumbre no se hizo en un solo día ni tampoco en dos. Llegar a los diferentes sectores de la Comuna 4 tampoco se hizo en 1 o 2 días. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, obvio, nos obligan a ver cómo se está moviendo la administración, qué procesos se van optimizando, pero desde luego, esto es una situación para la que nadie estaba preparado, no habían planes de contingencia, no existe una normatividad que nos diga cómo movernos en tiempos de COVID, y eso nos ha llevado a que día a día lo que hagamos es querer mejorar cada vez más esa forma como se viene moviendo la administración en auxilios alimentarios, en cómo se atiende el tema salud. Al inicio le decía a la directora de la clínica Guane, de alguna manera tenemos que garantizar la atención médica, y empezamos ya a llegar hasta los hogares de los florideños con la atención médica, sacamos líneas telefónicas para salud mental, personas que nos llamaban a decirnos que se sentían desesperadas por el factor económico, personas que llaman con mucha preocupación a decir que podrían pensar en quitarse la vida. Ese tipo de cosas nos llaman aquí a todos los que estamos participando de la administración en tiempos de COVID, digamos, de esa gobernabilidad o de esa gobernanza en tiempos de COVID, a pensar día a día en cómo mejorar esos procesos que no teníamos previstos. Nadie hablaba de hacer, por ejemplo, de los institutos de deporte, se hacían las recreovías y entonces salíamos a la calle todos a hacer bailoterapias y demás. Ahora estamos en las redes sociales, poco a poco nos vamos reinventando, y yo creo que esto no es pasajero. Estas cosas que van quedando del COVID, que ahora estemos haciendo a través de una plataforma como esta, es una entrevista, no la hacíamos con la cotidianidad, pero ahora se nos volvió esta la cotidianidad, y eso nos está obligando a reinventarnos, y desde luego pues las críticas nos ayudan a construir. ¿Cuánta platica, no metiendo lo que el gobierno nacional les ha enviado en ayudas y eso, cuánta platica de Florida Blanca, de recursos propios, ha invertido usted para afrontar esta pandemia en su municipio? Yo creo, Juvenal, nosotros hemos invertido ya más de 3.000, 4.000 millones de pesos de lo que eran excedentes del año anterior y de lo que hemos invertido de esta vigencia, que nos ha permitido de alguna manera, como le decía, pues llegar con auxilios alimentarios, fortalecer el sector salud, poder entregarle a la Policía Nacional, a nuestros diferentes héroes, los elementos de protección, porque eso es otro de los temas que también es fundamental, diferentes cosas que hemos podido abordar, y como le digo, tenemos que hacer una ejecución responsable, porque ya sabemos que esto no es un confinamiento o un aislamiento preventivo de 1 o 2 meses, sino que se prolongará por mucho más tiempo, y en esa medida tendremos que seguir atendiendo con todo y lo que hemos hablado de que los recursos han menguado bastante. Sí. Alcalde de San Vicente, esta semana vimos un contrapunteo con su colega de Zapatoca frente al tema de que usted se le había metido al municipio, que estaba tomando decisiones allá, que había violado la cuarentena, cosas que no sé hasta dónde tengan realmente un sustento real o necesario. ¿Qué busca usted con meterse en Zapatoca, según él, y cómo está esa relación con él hoy? ¿Han hablado después de esos videos de contrapunteo? Sí, inicio respondiendo la parte final. Con el alcalde Hernán Agredo, el ingeniero, tenemos una relación muy cordial. Ya hemos conversado después de esta situación, no hay ningún inconveniente. Cada uno defiende sus intereses y faltó comunicación porque el motivo de la visita era un motivo muy sano, noble, de parte nuestra, necesario, lo tengo que hacer. Eso surgió después de el colapso de nuestra vía principal, la pérdida total de la calzada en cerca de 1 kilómetro de vía Bucaramanga. Tengo que actuar inmediatamente buscando vías alternas. No puedo permitir que mi municipio quede incomunicado. Por eso, como lo dije anteriormente, hemos trabajado muy fuerte todos los días en mantener bien las vías secundarias, la vía Barranca Bermeja, las vías veredales que nos sirven para el tránsito menor, y la vía El Carmen, la vía Zapatoca es una vía importante, una vía estable, no tiene ninguna situación compleja de fallas geológicas, y queríamos hacer un recorrido, lo hicimos con el batallón Caldas. Entonces, el día de la visita del gobernador, vino el coronel Herrera, yo le solicité que nos acompañaran a alguien del batallón Caldas, me confirmaron, llamé al alcalde de Zapatoca, no pudimos conversar, le envié un mensaje, y lo que quería era que el batallón Caldas nos acompañara en un convenio institucional con los 2 municipios y mantener esta vía en buen estado. Esa fue la razón de la visita. No tengo ningún interés en
en involucrarme en los asuntos internos, pero sí tengo que defender los intereses de mi municipio y también proyectándonos. Pero hubo anuncios de demandas a través de un medio de comunicación. Él reaccionó, él hizo un comunicado público, yo lo respondí, cada uno con sus argumentos, eso es algo normal. Yo pienso que fue un debate que nos terminó sirviendo, Juvenal, porque municipios de provincia como el nuestro, Zapatoca tan turístico, San Vicente productivo, también turístico, requerimos vías. Y esta vía que comunica San Vicente con Zapatoca no solamente los dos municipios con el área metropolitana, sino que lo une con Socorro, con San Gil, allá saliendo al sector de la cárcel de Berlín, con el famoso G8. Hemos establecido relaciones desde un principio para poder trabajar de la mano y poder mejorar esta vía. Entonces, este debate sirvió para que se visibilizara aún más esta importante carretera y la idea es que, superada esta emergencia o en el transcurso de la misma, trabajemos en ello. Alcalde El Haj, yo creo que igual que usted, yo conozco el nivel de polarización que hay en Barranca Bermeja con el tema de gobierno. Hay quienes quieren a morir al alcalde, hay quienes lo quieren ver muerto en materia política, hablamos claramente. De allá surgen muchas críticas, el tema de lo que sacó el informe que sacó la Contraloría sobre supuestos sobrecostos de los alimentos que se estaban comprando. ¿Cuál es la verdad de todas esas críticas y de esas circunstancias que hoy quieren enlodar de pronto su administración? Muy bien, lo primero es que sabe el escenario, que es un escenario de alta conflictividad. Aquí la política se hace o de la manera correcta, pero un porcentaje también la hace con denuncias falsas, con este tipo de situaciones, pero igual hay unas alertas y esas alertas hay que atenderlas. Lo primero es que todo el proceso que se ha hecho ha sido un proceso bajo urgencia manifiesta, lo cual tiene elementos mínimos de proceso y nosotros lo que hicimos fue hacerlos de manera completa, es decir, no atender lo mínimo, sino atender a buscar los diferentes empresas como grandes superficies, como distintas cotizaciones, todo lo que involucrara el proceso de transparencia, siempre acompañado por el Ministerio Público, a quien le pedimos que acompañara todos los procesos, sobre todo de las entregas y de todo esto. La mayoría de las empresas, ninguna tenía la capacidad de poder hacer ese proceso bajo todo el desabastecimiento que se venía dando en el país. Afortunadamente, dimos con una empresa, con dos, una en Bogotá y otra en Barranca Bermeja, idóneas de muchos años de experiencia, con infraestructuras, bodegas, cuartos fríos, capacidad de distribución, etcétera, y pues se hizo el proceso con la de menor valor de ella. Entonces no solamente pues atendimos a todos los procesos, además se hizo con empresas idóneas y en último lugar pues se hizo con las condiciones del mercado que no son distintas a las de los diferentes abastecimientos del país. Recordemos que Barranca Bermeja no tiene central de abastos, las compras mayoristas se hacen en Bucaramanga, Medellín y Ibagué, digamos que son tres de los puntos de mayor compra que se hace para la ciudad. Y bueno, yo igual que creo que le pasa a todos los alcaldes, cuando llega se da uno cuenta que todas las compras que hace el Estado tienen una cantidad de elementos distintos. Por ejemplo, aquí en Barranca Bermeja, solamente a nivel de estampillas y de pagos que son asociados a la contratación pública, corresponde a más del 12%. También nosotros no contratamos únicamente la compra de un mercado, sino todo su proceso de embalaje hasta distribución en punto. Estamos hablando que tuvimos distribuciones arriba y abajo del río Magdalena, desde Veredas en Nueva Venecia, el Llanito, hasta San Rafael de Chucurí, lo cual implica una logística importante y que también está asociada a los contratos que se han hecho. Entonces, hemos actuado bajo los parámetros de ley, hemos actuado bajo empresas idóneas y hemos actuado también bajo los costos de un momento histórico importante, pero que también han sido
evaluados. Es importante aclarar también que el gobierno nacional, después de toda esta avalancha de desabastecimiento en el país, expidió unos decretos precisamente aceptando esta situación, regulando precios no solamente en materia de alimentos, sino también en materia de productos de medicina, de alrededor de salud, por todo lo que se está dando, lo cual nos permitió también en una segunda etapa poder sentar a los contratistas y decirles, acá hay una regulación de precios, por favor renegocien ustedes con sus proveedores, en su escenario, en su cadena de valor, para que nosotros nos atengamos a esa nueva medida que precisamente nos ayudaron mucho porque toda esta situación de especulación pues estaba finalmente afectando la capacidad financiera de los municipios. Nosotros hicimos atención a eso y de manera inmediata pues también acudimos. De ahí para adelante pues encuentra uno situaciones que para mí rayan, digamos, rompen el sentido común. Por ejemplo, habernos denunciado que por qué le pagábamos 6 millones de pesos a un médico que expone su vida todo el día en las calles tomando muestras y no le pagamos menos, o por qué le pagamos con un contrato laboral, o una enfermera que gane, enfermera jefe que pueda ganar 3 millones de pesos, que está todo el día tomando 5, 10, 15 pruebas de COVID, arriesgando su vida y la de familia, incluso salarios por debajo de la empresa social del estado de Barrancabermeja. Entonces, me parece que ahí ya existe también un trasfondo de otro tipo de intereses, de querer... Sí, pero alcalde El Hash, digamos que muchos opinadores en redes hablan muy bien de usted, tienen muy buen concepto suyo, y he leído varios de esos comentarios y dicen que usted es un hombre hasta muy bien intencionado. Sin embargo, su equivocación puede ser que esté de pronto respaldando a unos funcionarios, a unos secretarios que de pronto sí no lo están haciendo bien. ¿Usted ha revisado esos comentarios? ¿Ha sentido de que sus secretarios sí están tomando la norma, las disposiciones impuestas por usted? Bueno, yo he hecho todas mis labores de vigilancia y control. En este momento lo sigo haciendo y lo que encuentro es un equipo de trabajo comprometido con lo que son los objetivos de transparencia y de los procesos. Y les he pedido que en cada uno de los casos revisen y tomen las medidas, y algunos casos puntuales, que eran los que les decía anteriormente, se han hecho. Si no fuera así, creo que tuviéramos una ciudad en desorden, con casos disparados. Nosotros creo que somos una ciudad sui generis, tenemos una refinería en el corazón de la ciudad, y me parece a mí que se ha hecho un proceso importante. Bien. Alcalde Moreno, usted, digamos, en materia de servicios públicos, tiene acciones en la empresa de aseo y tiene acciones también en la empresa de acueducto. Desde el escenario de gobernabilidad suya en Florida Blanca, ¿en qué se le está ayudando a la gente en materia de servicios públicos? En tema de agua, en el tema de aseo, ¿en qué otros temas de servicios públicos? Juvenal, yo creo que ese es un panorama que estamos viendo todos los alcaldes a nivel nacional, que lo que hicieron fue chutar una pelota. Coger y decir, alcaldes, ustedes pueden pagar servicios públicos, pero pues como hemos hablado aquí del tema financiero, los municipios no están recibiendo ingresos. Y por ejemplo, con el tema de aguas nos dijeron, ustedes pueden pagar servicios públicos con los recursos del Sistema General de Participaciones. Y entonces cuando nosotros hicimos el análisis dijimos, perfecto, podemos utilizar esos recursos del sistema. Pero resulta que el Sistema General de Participaciones, arrancando el año, nos enviaron el COMPES de la distribución, donde vimos una reducción sustancial de ese Sistema General de Participaciones. Entonces ya teníamos un primer recorte. Pero además Florida Blanca, producto de lo que ocurrió en las administraciones anteriores, desde el año más o menos 2009 tiene pignorado lo que es el Sistema General de Participaciones para aguas, por el tema de los acueductos veredales que finalmente se hicieron, que no se hicieron, de Acuazán, un convenio que hizo el municipio de Florida Blanca con Acuazán para hacer esos acueductos, y esa plata está pignorada todavía un par de años más en lo que eran los bonos de agua que se los compró finalmente Bancolombia a esas deudas que tiene el municipio.
eso por un lado. Nos dijeron también que podíamos asumir el pago, por ejemplo, de algunos servicios públicos con el Sistema General de Regalías. Y cuando fuimos a revisar cuánto tenemos en regalías, entonces vimos que tenemos 2.911 millones de pesos y dijimos, vamos a utilizar esos recursos para poder ayudarle a la ciudadanía, sobre todo a los estratos 1, 2 y verificar si se puede también en los estratos 3. Yo no sé si de pronto le pasó a Alfonso, si de pronto le pasó a Oscar, pero cuando fuimos a ver, porque el decreto decía, utilicen esa plata y luego decía, pero si tiene liquidez. Entonces, claro, la plata presupuestalmente dice que tenemos 2.911 millones de pesos. Y cuando fuimos a ver la tal liquidez había 18.000 pesos, Juvenal. Entonces uno da ni risa. ¿Cómo vamos a tener nosotros 18.000 pesos? Claro. Y salimos a revisar y a decir, claro, con esos 2.900 millones de pesos podríamos pagar esto, esto y esto. Por ejemplo, el mes de alumbrado público vale cerca de 400 millones de pesos para estratos 1 y 2. El mes de gas vale 600 millones de pesos para estratos 1 y 2. El mes de energía eléctrica ya se sube más o menos a unos 2.500, 3.000 millones de pesos para estratos 1 y 2. Y así hacíamos el balance, pero cuando encontramos 18.000 pesos en las cuentas de Sistema General de Regalías, y nos encontramos también con la pignoración de los recursos del Sistema General de Participaciones y que los ingresos corrientes de libre destinación pues se han visto menguados, que los 13.000 millones que se esperaban de predial este mes solamente se han recaudado 250 millones de pesos, pues ahí es donde uno dice, ¿cómo chutan la pelota de la nación y nos dicen, tienen ahora sí la facultad? Nos dan una facultad. Pero ni siquiera con las empresas que hacen parte del municipio, donde el municipio tiene acciones. Pues es que el municipio, acciones en el acueducto, usted sabe cuál es la realidad. Sí, son muy mínimas. Mínimas, casi que nulas. Y eso ya depende más de decisiones. Pero ustedes habían hecho una solicitud con los mandatarios de Piedecuesta Girón. ¿Qué pasó con esa situación? Se dio aplicación al decreto nacional, se permitió diferir los pagos a 36 meses y se estuvo estudiando si unos recursos, porque el acueducto tiene plata, si unos recursos que el acueducto tiene los puedan utilizar. Finalmente en el acueducto, que usted sabe que nosotros el asiento que tenemos pues es casi que nulo, dijo que no se podían utilizar esos excedentes que habían, unos recursos que tienen que invertirse en expansiones, en planes de obras. Y con nuestra empresa municipal de aseo, claro, la empresa municipal de aseo es de Floridablanca y el 100% es del municipio, pero hace muchos años la dejaron concesionada, Juvenal. Entonces, el 92% de la empresa municipal de aseo de Floridablanca, los recursos ingresan a ese privado. Entonces, a pesar de que el manejo de la empresa no es del privado, pues todo tiene que contar casi que con la quiesencia de ese privado. Entonces, 92%, el 8% es lo que le ingresa al municipio, pero de ese 8%, el 4% está embargado por la Superintendencia de Servicios Públicos, porque por allá en el año 2014 no respondieron unos derechos de petición, un entuerto y otro, y terminó embargado. De los 400, 500 y pico millones de pesos que recibe de operación de aseo el municipio, más o menos 13, 14 millones de pesos le quedan al mes a la empresa municipal de aseo. Creo que alcanza para pagarle al gerente y a 3 trabajadores oficiales que hay en la empresa. No diga más. Alcalde de San Vicente, ¿usted sí ha podido ayudar a la gente de las empresas del municipio? ¿Sí tiene alguna empresa propia del municipio? ¿No las tiene concesionadas? Bueno, se nos pegó un poquitico la señal del alcalde de San Vicente. Pasemos a Barranca Bermeja. El municipio tiene empresa de aseo propia en el tema de agua potable, alcalde El Hash. ¿Se pudo hacer algo ahí? ¿Se pudo ayudar desde ahí? Bien, es importante lo que dice Miguel. Primero, que se ha delegado a los alcaldes a que tomen estas decisiones, pero sin tener realmente una capacidad financiera. Y si se hace bajo una proyección responsable, pues es mucho más complicado hacerla porque, bueno, ¿esto cuánto va a durar? ¿1 mes, 3 meses, 6 meses? Si pagamos un recibo de 1 mes y esto va a durar 3 meses o 4, entonces, ¿cuál fue realmente la ayuda que se hizo? Entonces, no es sencillo hacer esto. Primero, por la planeación, segundo, por los recursos. Nosotros hemos tomado una única decisión hasta el momento y es de hacer la ampliación de los subsidios que permitió el decreto presidencial para el servicio de agua, elevarlos al tope, es decir, al 80% al estrato
1 al 50 y el 40 estrato 2 y 3. Eso implica un beneficio para más de 50.000 familias, que es más del 80% de los usuarios del servicio de agua, y eso el beneficio va a estar de aquí hasta el mes de diciembre. Pero usted sabe que acá hay otros servicios, hay un servicio muy particular que es la energía, que es el gran dolor de cabeza de la ciudad. Un estrato 1, 2 se puede estar pagando 150.000 pesos, un estrato 4 puede estar pagando 1.000.000 de pesos, 800.000 pesos. Nosotros hemos sido insistentes ante la CRE y ante la ESA y AEPM en que nos reunamos, en que miremos, en que ampliemos. Los decretos presidenciales hablan de esa revisión de tarifas, pero realmente ha sido un imposible hasta ahora. Lo único que se habla es de refinanciación y no le podemos decir a la familia que refinancie todo porque al final eso hay que pagarlo. Así sean 2 meses, usted acumula el agua, acumula la energía, acumula los servicios y el problema, como dicen mis compañeros, es lo que viene después. ¿Qué viene después? Sabemos que hay negocios que están cerrando, sabemos que eso va a tomar tiempo volverse a poner de pie, y entonces ¿con qué se va a estar pagando en ese momento? Si no hay un alivio real, y así se lo dije al viceministro de Energía hace unos pocos días en una reunión que tuvimos, si no hay un alivio que entre por la puerta de la casa, ¿y qué es entrar por la puerta de la casa? En los servicios públicos, pero no en los alcaldes hoy que estamos sufriendo y mirando cómo poder hacer que esto funcione, sino realmente un alivio real, que es una gran decisión nacional de los servicios públicos. Va a ser muy difícil, Juvenal, y hoy tenemos a la gente, no sé si a Miguel le pasa también, Miguel, que le reclaman, venga, ¿y usted por qué no ha bajado los servicios y al gobierno nacional? Pero no solamente eso, doctor El Haj, es que ya ha habido alcaldes que están pagando la totalidad de los servicios en otros municipios, y uno dice, bueno, Barranca Bermeja y Floridablanca son municipios, son de los municipios más ricos de Santander. ¿Por qué desde aquí no sale esa misma iniciativa? ¿Cuál es la diferencia de ellos para con nosotros? Yo hablé con el viceministro de Agua el domingo, lo llamé precisamente para eso, me dijo que la medida, por ejemplo, de pago total solamente la había hecho Pereira, que tiene sus propias empresas de servicios, y 2 o 3 municipios de Cundinamarca. Realmente la medida no ha sido una medida general. Yo recuerdo incluso que Claudia López al principio lo anunció, pero después ya no vi que hubo un resultado. No sé si esté equivocado en eso. Entonces realmente cuando usted ya empieza a ver la letra pequeña y empieza a ver cuál es la caja que existe y cuál es la disponibilidad de tiempo y la que es todo el proceso de planeación del proceso, se da cuenta que eso no es hacer un cheque y vaya y pague, sino que tiene que responder por una ciudad que funcione en todos los elementos. Igual la circunstancia en Floridablanca, no hay posibilidades de que ustedes como municipio se metan la mano al drill y le ayuden a los estratos bajos a pagar los servicios por los cuales no pueden responder ellos. Bueno, es que hacerlo es lo que queremos, y yo creo que Alfonso tiene la misma situación. O sea, nosotros la intención podemos tenerla, pero es una realidad. Son muy pocos los municipios que han podido hacerlo, porque la realidad financiera es esa. Y claro, tener los municipios más ricos, si se puede llamar así, no significa tener los que más recursos puedan invertir per cápita, digamos. ¿Eso qué quiere decir? O sea, no porque haya más recursos de alguna manera significa que pueda invertirse de modo tal que llegue a más familias o que llegue una buena cantidad de recursos a las familias. Entre más grande es el municipio, pues más son las cosas que tiene que cubrir, más son los pasivos que tiene que pagar. Y en realidad, ojalá venga un alivio de parte del gobierno nacional, primero para los municipios, o sea, para la ciudadanía, y segundo, para lo que va a ser las finanzas ya propiamente de los municipios. Yo creo que habrá municipios, y eso lo estamos analizando nosotros desde Hacienda, que llegado el mes de octubre no tendrán ni con qué pagar la nómina de sus empleados, y ahí es donde empieza el Cristo a padecer, perdón, pero ahí es donde empezamos a mirar y a sonar esa propuesta del congresista que salió y dijo el tema de dónde se van a sostener los municipios que sobreviven de lo que manda la nación, si la nación ya anunció que va a recortar, de lo que se paga de sobretasa la gasolina, pero es que la gente no está consumiendo gasolina porque no está saliendo de la casa
del poco predial que reciben. Hay municipios en Santander que de predial reciben 150 millones de pesos y habrán recibido por ahí 1 o 2 millones de pesos en este mes, por ejemplo. Y lo que les decía, nosotros que tenemos una expectativa de recaudo de 13.000, que con eso si pudiésemos pagar, por ejemplo, servicios públicos, hemos tenido un recaudo de 250 millones de pesos. Entonces, es esa desproporción de que verdaderamente no hay recursos y si nosotros mismos no somos dueños de las empresas, tampoco es que podamos hacerlo. Incluso siéndolos, uno sale y dice, bueno, ¿cómo hace el municipio o cómo hace la empresa para prestar el servicio? Ahí vienen las líneas de crédito que habla el gobierno nacional de intereses al 0%, pero pues, ¿quién presta el 0%? Claro. Es un derraco. Sí, es cierto. Alcalde Óscar Rodríguez, antes de caerse la comunicación con usted, le estábamos haciendo la pregunta de esta parte del programa y tiene que ver con que, ¿cómo ha podido ayudar usted a los chucureños desde las empresas de servicios públicos? ¿Tiene usted empresas de servicios públicos donde ustedes tienen la gerencia, están concesionadas? ¿Cómo se ha podido ayudar? En San Vicente de Chucurí subsidiamos cerca del 70% de los estratos 1 y 2, 1 para el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, cerca del 40% al estrato 2. Estamos revisando financieramente con recursos del Sistema General de Participaciones para ver la posibilidad de poderles cancelar durante 2 meses el 100% al estrato 1 y 2 del cargo básico, la mitad del estrato 3 y la mitad del sector comercial. Sería un esfuerzo gigante, priorizando esta necesidad. Tendríamos que dejar a un lado algunas inversiones en materia de acueducto, alcantarillado, pero sí queremos apoyar en lo que más podamos en esta situación tan difícil a la población más vulnerable en nuestro municipio. Y ha alcanzado... San Vicente, dentro del servicio de acueducto, alcantarillado, se hace parte de la empresa Manantiales de Chucurí, que es una cooperativa. Nosotros hacemos parte del Consejo de Administración, por eso tenemos esta posibilidad de trabajar de esta forma. Ya en los demás servicios, el gas natural es independiente, el de energía, ya son empresas privadas. Bien, alcaldes Moreno, El Haz, Rodríguez, ya seguimos charlando acerca de gobernabilidad en tiempos de pandemia. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co. Pueden informarse del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. Gabriel, ven. Gabriel. ¿Qué pasó? Quiero salir a jugar, ver a mis amiguitos. No puedes, te tienes que quedar en casa, porque si el coronavirus no ve a nadie, se da. Girón crece con Carlos Román, alcalde. Él está consultando su saldo. Ella está pagando la cuota de su crédito. Y él está haciendo una transferencia. Con la app de Financiera como Ultrasan Móvil, realizar consultas, pagos y transferencias es mucho más fácil y cómodo. Desde tu celular, descárgala y disfruta todos los beneficios. Financiera como Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a 2 metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar 2 metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón, quítate la ropa que usaste y en lo posible date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Las medidas tomadas por parte del gobierno nacional no son, para algunos alcaldes, las más ideales si de controlar la pandemia se busca. Ha causado mucha controversia el aislamiento inteligente propuesto por el presidente Duque y el levantamiento de la cuarentena en algunos subsectores productivos. ¿Qué piensan los mandatarios de Santander al respecto? Sobre esto vamos a hablar en esta parte de Corrillos con los alcaldes de Barrancabermeja, Florida Blanca y San Vicente de Chucurí. Comenzamos con el alcalde chucureño, alcalde Oscar Rodríguez. ¿Usted ve viable, ve inteligente, ve necesario que asumir la posición del presidente de levantar la cuarentena obligatoria y pasar a un aislamiento inteligente? Es una situación que se veía llegar. Los sectores productivos del país también necesitan entrar en esta posibilidad de generar ingresos. En San Vicente de Chucurí no existen grandes empresas, no hay industrias. Aquí en el sector urbano son comerciantes y empresas familiares de manufactura, de textiles, salones de belleza, restaurantes, cafeterías. A ellos hay que permitirles poco a poco que puedan ejercer su actividad comercial, pero siempre y cuando se cumplan unas medidas de protección, medidas sanitarias. En esta época de mitigación, nos toca a cada quien. Es necesario que utilicemos el tiempo en lo indispensable, realmente que salgamos a comprar urgente en nuestro hogar. Y de esta manera usted cuidándose pues va a tener menos posibilidad de contagiar. Entonces yo veo, Juve, que es un manejo de salud, de la vida, pero hay que pensar también en darle una oportunidad a las familias de generar ingresos, si no se nos estalla el globo. Cada vez que se hace pública una medida de restricción es aire que se le va inyectando al globo, y si no se da un espacio que salga ese aire, pues puede explotar. Alcalde del Hash, con respecto a Barrancabermeja, se suponía que arrancaban a funcionar los subsectores de manufacturas y construcción. ¿Cómo está el escenario? ¿Salieron a trabajar? ¿Ve usted bien que ya salgan a trabajar, a funcionar, que se levante esa medida obligatoria y se pase a un aislamiento inteligente? Yo creo que es un proceso, ¿no? Yo creo que aquí nada puede darse de un día para otro. A veces lo que más me preocupa incluso es cuando termina una etapa y arranca otra, hay un margen como de desorden porque hay demasiada información y eso se convirtió en un problema. Pero nosotros hemos establecido una ruta. Esa ruta implica una inscripción en un plan de acción que debe hacer las personas ante la Secretaría de Gobierno, a un comité de 4 secretarías que evalúan todo el proceso para que una persona pueda activar una empresa, una obra, una actividad en particular de las que el gobierno nacional ha exceptuado. Y de manera particular con Ecopetrol tenemos una mesa de trabajo constante desde el principio. Estamos esperando el plan de acción que quedaron de entregárnoslo esta semana para reactivar alguna de las fases de Ecopetrol que ellos mismos están evaluando y que digamos que es el gran componente de la ciudad. Hay uno que me preocupa mucho más, que es el del comercio. El gobierno nacional todavía no ha establecido unos parámetros generales para el comercio y nuestra gente, digamos, las familias que están representadas en tiendas, salones de belleza, venta de ropa, temas de fotocopias, o sea, todo lo que implica el comercio como general, ahí es donde hay más economía familiar y donde está el 55% del empleo de Barrancabermeja. Pero el complejo industrial, antes de que me vaya para otro, el complejo industrial de Barrancabermeja, Ecopetrol, el distrito de producción del centro, ¿están trabajando normalmente? ¿Tienen aislamiento? ¿Está parado? No, la refinería está en los mínimos, son 600 trabajadores aproximadamente que nos ha informado el gerente de la refinería, con unas 300 personas de apoyo, de 3.000 o más que estaban. Entonces digamos que está en el mínimo de funcionamiento, pero la idea es gradualmente poder ir creciendo. ¿Bajo qué premisas? Bajo las premisas del cuidado de la vida, que están de acuerdo a las circulares de los ministerios, pero también algunas medidas que le hemos pedido de manera particular. Una muy clara es que no entren personas a la ciudad, porque ahí precisamente es donde se da el punto más flaco y es en la entrada y salida constante de personas. Entonces,
El hecho de tener un laboratorio, si excepcionalmente necesita llegar una persona, le hemos dicho, entonces debe pasar a aislamiento inmediato y practicámosle la prueba de una vez aquí en la policlínica, donde ya la vamos a tener desde el próximo lunes. Esos son los protocolos que estamos estableciendo. Por ahora, como le cuento, están los mínimos, no hay traslados intermunicipales. Le hemos dicho también a la industria petrolera, si tiene una persona en Puerto Wilches, que se quede en Puerto Wilches, porque ni el alcalde de Puerto Wilches ni yo queremos que se esté moviendo, ni el de Yondó, porque es precisamente en esos movimientos donde se pueden dar circunstancias de ese tipo. Sí. Ok. Alcalde Moreno, ¿usted piensa que ya están dadas las condiciones para dejar que la gente guarde cuarentena voluntariamente o piensa que todavía hay que mantener el aislamiento obligatorio? Pues Juvenal, estas decisiones, digamos que han sido de alguna manera concertadas en el gobierno nacional con un equipo de epidemiólogos, con un equipo de salud que tomará las decisiones con base en los mismos lineamientos que la Organización Mundial de la Salud le ha ido dando a los estados. Yo de verdad que celebro que tengamos la posibilidad de abrir sectores de la economía, pero tenemos que ser muy responsables con eso. Y así como lo decía Alfonso, aquí en Florida Blanca también creamos un equipo que está revisando los protocolos de bioseguridad. Claro, podrá ser incómodo de pronto para algunos empresarios que quieren entrar ya mismo a laborar, para algunas familias que quieren entrar también ya mismo a laborar, pero aquí por encima de muchas cosas está la salud y la vida de los ciudadanos, y eso es lo que nos lleva a que tengamos que revisar los protocolos de bioseguridad, tengamos que de alguna manera garantizar que esos protocolos van a servir para salvaguardar esas vidas. Por eso, aún yo creo que es pertinente que sigamos con el aislamiento digamos que de los gremios que no han salido, que no vayamos a pasarlo al voluntario, porque si vemos que a veces hay mucha gente en las calles, y creo que Alfonso también tiene en Barranca el mismo pico y cédula, porque en algún momento con Alfonso hablamos, porque aquí teníamos 3 dígitos, y con Alfonso hablábamos de bajarlo a 2 dígitos, y decíamos, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? ¿La gente cómo lo recibirá? Y ha funcionado bien ese asunto de tener los 2 dígitos, pero vea, Juvenal, que si lo pasamos a algo voluntario, vamos a tener mucha gente en las calles. En Florida Blanca son 92,000 hogares. De esos 92,000 hogares, si leemos el decreto nacional tal cual viene, una persona por hogar podría salir. ¿Usted se imagina, Juvenal, 90,000 personas diariamente en la calle, no por un tema laboral, sino mercando, comprando medicamentos, viendo la posibilidad de generar algún ingreso? Eso sería bastante complejo. Por eso esa situación de que aún se mantenga el aislamiento preventivo, pero el que se haga de una manera inteligente, y es así prudente como lo han venido haciendo, para que se reactive la economía sin generar tampoco complicaciones de salud. Yo espero que esto en 15 días no se haya disparado porque se reactive la economía. Eso sería lo que nos pondría a nosotros a pensar cómo vamos a mover los próximos meses. Si de aquí a 15 días lo que en el país se ha visto, que ya estamos llegando a los 6,000 casos, de aquí a 15 días, digamos, eso no se ha triplicado, cuadruplicado, no ha crecido exponencialmente, bueno, pues yo creo que la Presidencia de la República tomará la decisión de paulatinamente seguir sacando... Claro que ese sería un ejercicio muy peligroso, porque se estaría poniendo a la gente en una situación de que, bueno, conejillos de India. Oscar Rodríguez quería decirnos algo. Sí, Juve, aquí en San Vicente hemos sido muy estrictos con las medidas de aislamiento. Nuestro pico y cédula, desde un inicio, fue un pico y cédula de 2 dígitos, en donde se prohibió hace cerca de un mes la salida de todas las personas los sábados y domingos. Aquí las personas, aparte del pico y cédula, está restringido de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, yo sí le agradezco a la comunidad porque han sido muy responsables, muy juiciosos. San Vicente es un municipio que en las mañanas se le ve ese comercio agrícola, pero las personas han actuado con mucha responsabilidad. Estamos haciendo esos protocolos en los establecimientos de comercio, sobre todo en los supermercados, para que no se vea de pronto aglomerados. Pero sí, hay que tener la protección en la periferia del municipio con puntos de control estrictos para que no ingresen aquellas personas que no deben hacerlo. Y nosotros, al interior del municipio, donde no tenemos casos, ir acompañándonos de esas aperturas económicas que le va a darle un respiro al comercio, a las familias, pero con mucha responsabilidad. Como lo decía anteriormente, el autocuidado será como la herramienta más eficaz mientras tengamos que convivir con este virus. Alcalde Rodríguez, la última para ir despidiendo. La
digamos que, bueno, está el tema de la pandemia hoy, pero viene un reto adicional, recuperar económicamente el municipio, su estrategia, la principal para lograrlo. Seguir fortaleciendo el campo, Juvenal. El motor nuestro, como le decía, el 90% del renglón de la economía lo mueve el campo. Tenemos que brindar las condiciones a nuestros agricultores, al sector cacaotero, al sector cafetero. Hay una población que está empujando fuertemente, que es el sector de los cítricos. Entonces, apoyar al campo, renovación de cultivos, comercialización, buenas vías para que se puedan adelantar esos intercambios comerciales, poder llevar nuestros productos a municipios hermanos como Barrancabermeja con más facilidad, seguir llevándolos al área metropolitana, llevarlos a otros lugares. Hay que abrir los espacios, pero el campo será siempre nuestro principal motor y le seguiremos apostando al desarrollo rural y planificando el futuro turístico también de nuestro territorio. Alcalde El Hash, la misma, pero teniendo un atenuante, y es que Barrancabermeja venía hace unos 4 años con una crisis económica tenaz. Pensábamos que ya había una luz de esperanza, pero volvemos a caer por la pandemia. ¿Cuál va a ser la fórmula mágica suya para lograr la recuperación de la ciudad nuevamente? No, seguir en lo que veníamos antes de esto, una mentalidad de una economía que tiene mucho por ampliarse. Ahí está el río Magdalena, no se ha ido por la pandemia, estaba en nuestra ubicación geográfica, están los proyectos de infraestructura vial alrededor, está todo ese potencial de conectividad, están nuestras alternativas. Mira cómo ayer, por ejemplo, en los medios nacionales se resaltaba que nuestras empresas de petroquímica ya están contribuyendo con nuevos materiales para desinfección de COVID, como nuestras empresas que tienen que ver con la ropa industrial hoy están adaptándose a hospitalarias. Entonces, ese cambio de mentalidad sigue siendo la mejor expectativa de una ciudad que entró en una situación igual que todas las demás, pero que veníamos precisamente preparándonos para eso. Entonces, nuestro COVID anterior era estar pensando solamente en una sola cosa y en un retraso histórico de ampliarnos. Hoy eso nos pega más bien como un nuevo impulso a saber que tenemos que seguir haciendo esa tarea. Pero el otro debate, doctor El Hash, tiene que ver con que sirve o no sirve para algo el ser distrito especial. Realmente sí sirve, se ha avanzado en el proceso, se ha avanzado en la normatividad político-administrativa. Claro, pues veníamos trabajando muy fuerte en eso entre enero y febrero con el gobierno nacional, con Planeación Nacional. Teníamos una comisión de trabajo con mis compañeros alcaldes de Magdalena Medio organizando temas de integración regional. Pues desafortunadamente no puedo negar que muchos temas salieron de la agenda hace 40 días porque en un día tenemos que atender demasiadas cosas. Ayer nos llegaron los manuales para reiniciar el fútbol profesional. Entonces, ¿qué opinamos sobre eso? Del gobierno nacional me mandaron una encuesta. Hoy tengo visita con Cor Magdalena al río Magdalena para ver las obras de dragado y las que están activas. Entonces, precisamente con las excepciones, que la Aerocivil que va a arreglar el aeropuerto, todos los días pasa algo alrededor de esto. Entonces, el tema del distrito pues no está quieto completamente, pero para mí sigue siendo una excelente herramienta de gestión, que es a lo que nosotros le vamos a seguir apuntando. Alcalde Moreno, usted es uno de los mandatarios más jóvenes que tiene Santander y sobre todo más jóvenes dentro de los municipios más complejos para gobernar. Su reto es recuperar otra vez la ciudad. Pues la ciudad nunca ha estado mal, la ciudad ha sido, digamos, bien en materia económica, pero ¿cómo va a lograr encauzarla nuevamente? Pues bueno, yo creo que aquí nos toca mirarlo desde dos aristas. Uno, la economía familiar y entendida ahí también la economía empresarial. Y dos, ya la economía del municipio como entidad territorial. Y esas van a conjugarse. De alguna manera nosotros nos toca apretarnos el cinturón. Si desde el 1 de enero veníamos hablando de un apriete fiscal, ahora será mucho más fuerte. En Florida Blanca tenemos que revisar peso a peso cómo se invierten los recursos para que el municipio siga siendo viable, siga siendo sostenible y no vayamos a tener dificultades de aquí a largo plazo o a mediano plazo. Pero esos recursos que se inviertan tienen que estar en un gran porcentaje destinados a reactivar esa economía que se ha visto lesionada. Aquí muchas empresas manufactureras
no tienen ahorita cómo salir a trabajar y lo que les mencionaba, si tienen cómo salir, de pronto no hay cómo vender los productos. Entonces, uno de nuestros grandes retos y de las grandes tareas que nos quedan es poder fortalecer y más que fortalecer, reactivar esos sectores de la economía que hoy se van a ver fuertemente lesionados. El sector del dulce en Floridablanca vive del turismo local y del turismo que va llegando de otros sectores y eso nos preocupa, pero tenemos que trabajar en ese propósito. Nuestro plan de desarrollo ya se reacomodó a que estamos en tiempos diferentes, a que vendrán momentos complicados, pero que de esta tenemos que salir. No podemos quedarnos en lágrimas, sino que tenemos que salir de verdad a reactivar esa economía y a fortalecer las finanzas del municipio. Juvenal. Alcalde Miguel Ángel Moreno, gracias por estar en Corrillos. Juvenal, muchísimas gracias. A Alfonso, a Óscar, un abrazo desde la distancia y bueno, que excelente tarea también vienen adelantando desde sus municipios. A Óscar felicitarlo que San Vicente está libre de casos de COVID-19 y así tenemos que mantener nuestras regiones. Muchas gracias, Juvenal, y gracias a los compañeros. Alcalde Rodríguez, gracias por estar en Corrillos. Éxitos en esa gestión que está adelantando. Gracias, Juvenal, por esta invitación. A los alcaldes, a mis colegas, a Alfonso, a Miguel Ángel también. Decirles que me siento muy contento de compartir este inmenso reto con ustedes. Vamos a salir adelante con la ayuda de Dios y de nuestras comunidades. Gracias. Y alcalde, el Hash, 98 años, celebramos el domingo pasado, 98 años de nuestra tierra. Éxitos en esa labor que está cumpliendo en una tierra tan compleja para gobernar. Muchas gracias, Juvenal. Un saludo, mi respeto y cariño a Óscar y a Miguel, mi admiración por todo lo que están haciendo. Yo sé que ellos pasan noches derechos, sé todo lo que implica familiarmente para ellos, sé las presiones, los decretos, las decisiones múltiples todos los días, los admiro mucho porque sé todo lo que tienen que estar viviendo cada momento. Juvenal, muchas gracias por esta bonita oportunidad de hablarle a todos los barranqueños, a todo Santander, y aquí estoy siempre pues dispuesto para estar participando y lo felicito también por esa gestión, por llevar a cada hogar, a cada ciudad la comunicación de lo que estamos haciendo. Ok, muchas gracias. A ustedes, gracias por interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao, chao.